Descubrí su doble vida en nuestra cuenta bancaria y entendí que mi matrimonio nunca existió. No encontré mensajes, ni fotos, ni errores evidentes. Encontré números. Movimientos repetidos que no tenían sentido dentro de nuestra rutina. Transferencias a la misma cuenta, siempre en días específicos, como si siguieran un calendario que yo nunca conocí. Al principio pensé que era un error bancario, algo técnico, una falla. Pero mientras más revisaba, más claro se volvía el patrón. No era aleatorio. Era constante. Y lo constante, cuando se oculta, deja de ser coincidencia. Abrí cada registro como si estuviera desarmando una mentira pieza por pieza. Fechas, montos, destinos. Todo encajaba demasiado bien para ser ignorado. Había reservas en hoteles en horarios donde ella me decía que estaba trabajando. Había pagos en lugares donde nunca habíamos ido juntos. Y lo más grave, no había intentos de ocultarlo bien, solo lo suficiente para que yo no mirara. No era descuido. Era confianza en que yo no iba a cuestionar nada. Me quedé en silencio varios días. No dije nada. Observé. Dejé que la rutina siguiera intacta mientras yo analizaba cada detalle. La veía salir, hablar con normalidad, actuar como siempre. No había culpa en sus gestos, no había tensión visible. Eso fue lo que más me golpeó. No era una persona atrapada en un error. Era alguien que ya había integrado esa otra vida como parte normal de su día a día. La cuenta bancaria se convirtió en evidencia constante. Cada nuevo movimiento confirmaba lo que ya no quería aceptar. No necesitaba más pruebas, pero igual seguían llegando. Era como si la verdad insistiera en mostrarse sin que nadie la detuviera. Yo seguía revisando, no por duda, sino por necesidad de entender hasta dónde llegaba todo. Y cada revisión me alejaba más de la idea de que esto podía arreglarse. El momento de confrontarla no fue impulsivo. No grité, no acusé. Solo le mostré los datos. Puse el teléfono frente a ella y esperé. Su reacción no fue sorpresa. Fue silencio. Un silencio pesado, como si ya hubiera considerado ese escenario antes. No intentó negarlo de inmediato. Tampoco explicó nada rápido. Solo sostuvo la mirada unos segundos y luego la apartó, como si aceptar la verdad fuera más fácil que sostenerla. Cuando habló, no hubo disculpa real. Dijo que eran gastos de trabajo, que yo no entendía cómo funcionaban ciertas cosas. Pero su tono no coincidía con sus palabras. No estaba defendiendo una versión. Estaba retrasando lo inevitable. Porque ambos sabíamos que eso no era trabajo. Era algo más organizado, más constante. Y en ese momento entendí algo simple, no estaba descubriendo un error. Estaba viendo el sistema completo de su mentira. No necesitaba más pruebas, pero seguí buscando. No por duda, sino por control. Abrí estados anteriores, meses completos, incluso años. El patrón no solo se repetía, crecía. Al inicio eran montos pequeños, casi invisibles. Luego aumentaron, se hicieron más frecuentes, más seguros. Era una progresión clara, como si hubiera probado los límites y confirmado que nadie la iba a detener. Yo no estaba descubriendo algo reciente. Estaba llegando tarde a una historia que llevaba tiempo desarrollándose. Empecé a cruzar fechas. Días donde ella decía estar cansada, reuniones largas, viajes de último momento. Todo coincidía con movimientos específicos. Hoteles, restaurantes, traslados. Cada excusa tenía respaldo financiero. No era improvisación. Era planificación. Lo más inquietante no era el engaño en sí, sino la precisión con la que lo sostenía. Había pensado en todo, menos en que yo algún día revisaría lo obvio. Busqué la cuenta destino. No tenía su nombre, pero aparecía con suficiente frecuencia para ser relevante. Investigando un poco más, encontré conexiones indirectas, pagos compartidos, referencias cruzadas, pequeños rastros que no borró. No necesitaba un nombre completo para entenderlo. Era una sola persona. Constante. Presente.
Alguien que no era un error aislado, sino parte estable de su rutina. La sensación dejó de ser rabia y se volvió algo más frío. Precisión. Ya no pensaba en por qué, sino en cómo y desde cuándo. Porque las respuestas emocionales no cambiaban los hechos. Y los hechos eran claros, había una estructura, una repetición, una intención sostenida. Eso elimina cualquier excusa débil. Nadie mantiene ese nivel de consistencia por accidente. La observé con más atención los días siguientes. Sus horarios, sus pausas, sus mensajes. Todo parecía normal para alguien que no sabe que está siendo observado. Y eso confirmó algo importante, no tenía miedo de ser descubierta. Se movía con la tranquilidad de quien ha hecho esto tantas veces que ya no lo percibe como un riesgo. Ese nivel de seguridad solo se construye con el tiempo. En ese punto, la confrontación inicial quedó corta. Ya no era una sospecha ni una discusión. Era un expediente completo. Y entendí que el siguiente paso no era preguntarle más. Era decidir qué hacer con toda esa información. Porque seguir acumulando pruebas no iba a cambiar la realidad. Solo la iba a hacer más difícil de ignorar. La segunda conversación no fue una confrontación emocional. Fue un cierre técnico. Ya no había preguntas abiertas. Me senté frente a ella con todo organizado. Fechas, montos, coincidencias. No levanté la voz. No hacía falta. Cuando alguien ve su propio patrón expuesto con claridad, el margen para mentir se reduce. Esta vez no le mostré una parte. Le mostré todo. Sin interpretación. Solo datos ordenados que hablaban por sí mismos. Intentó sostener la misma versión unos segundos más. Trabajo. Compromisos. Cosas que yo no entendía. Pero su tono ya no tenía firmeza. No era defensa, era desgaste. Cuando señalé las coincidencias exactas entre sus horarios laborales y los pagos en hoteles, dejó de hablar. El silencio volvió, pero distinto. No era estratégico. Era el punto donde la mentira deja de tener espacio para respirar. No confesó de inmediato. Dio rodeos. Frases incompletas, explicaciones a medias. Como si buscara una forma menos directa de decirlo. Pero la estructura ya estaba rota. No hacía falta una confesión completa cuando los hechos eran consistentes. Lo importante no era lo que dijera, sino lo que ya no podía sostener. Y en ese punto, su silencio empezó a decir más que cualquier palabra. Cuando finalmente habló claro, no hubo drama. No lloró. No pidió perdón en ese momento. Solo confirmó lo que ya era evidente. Era una relación. No reciente. No ocasional. Algo que llevaba tiempo. Dijo que no sabía cómo terminarlo. Que se había vuelto complicado. Que ya no podía salir sin romper todo. No sonó como culpa. Sonó como alguien describiendo un problema logístico. Esa fue la parte que cambió todo. No era una traición impulsiva ni un error emocional. Era una decisión sostenida. Repetida. Administrada en paralelo. Y lo había hecho sin alterar su comportamiento conmigo lo suficiente como para levantar sospechas. Eso requiere control. Frialdad. Y una capacidad clara de separar dos realidades sin que colisionen, hasta que lo hacen. No discutí más. No tenía sentido. Cuando alguien te explica su traición como si fuera un inconveniente operativo, la conversación ya terminó. Me limité a escuchar y a confirmar lo necesario. Porque en ese momento entendí algo definitivo, no estaba negociando una solución. Estaba presenciando el final de algo que, en la práctica, ya había terminado mucho antes de que yo lo supiera. Cuando dejó de intentar justificarlo, empezó a describirlo. Sin adornos. Sin emoción visible. Habló de cómo empezó todo, una coincidencia en el trabajo, conversaciones que se alargaron, decisiones que no parecían graves en el momento. No hubo un punto claro de quiebre. Solo una serie de pasos pequeños que, acumulados, construyeron algo estable. Eso fue lo que más pesó.
No fue un error puntual. Fue una evolución sostenida. Explicó que al principio no había intención de llegar tan lejos. Pero esa explicación se cayó sola cuando revisé la duración. Meses convertidos en años. Rutinas compartidas, horarios adaptados, gastos distribuidos. No era algo que se salió de control. Era algo que se organizó con el tiempo. Cada decisión reforzaba la anterior. Y mientras más invertía en esa otra vida, menos probable era que la abandonara. El otro no era una figura difusa. Tenía presencia constante. Sabía de mí, sabía de nuestra relación, y aún así se mantuvo. Eso eliminaba cualquier narrativa cómoda. No era engaño unilateral. Era una dinámica aceptada por ambos lados. Dos personas sosteniendo una estructura que dependía de que yo siguiera sin ver. No era secreto por accidente. Era secreto por diseño. Los gastos no eran impulsivos. Estaban distribuidos para no generar alertas inmediatas. Montos medianos, fechas separadas, conceptos ambiguos. Pero en conjunto, construían una inversión clara. Viajes cortos, encuentros frecuentes, detalles repetidos. No era lujo exagerado. Era constancia. Y la constancia, en estos casos, pesa más que cualquier exceso. Porque demuestra intención sostenida. Le pregunté por qué no terminó conmigo antes. No respondió de inmediato. Luego dijo algo simple. Estabilidad. Yo representaba eso. Rutina, seguridad, previsibilidad. La otra vida era lo que no estaba dispuesto a perder. No habló de amor. Habló de equilibrio. De cómo había logrado mantener ambas cosas sin que colisionaran, hasta ese momento. Esa respuesta eliminó cualquier duda restante. No había conflicto interno real. Había gestión. Mantuvo dos estructuras porque podía. Porque funcionaban. Y cuando una dejó de ser invisible, no intentó salvarla, solo explicó cómo operaba. En ese punto, ya no estaba descubriendo una traición. Estaba viendo el modelo completo de una decisión sostenida durante demasiado tiempo. No hubo un momento exacto donde todo se rompiera. Fue más lento. Más preciso. Como si cada dato que ya conocía terminara de asentarse al mismo tiempo. La información ya estaba completa, pero el impacto llegó después. No fue rabia inmediata. Fue vacío. Un silencio interno donde todo lo que creía estable dejó de tener peso. Me di cuenta de que no estaba procesando una traición reciente, sino la confirmación de una mentira larga. Revisé recuerdos que antes parecían normales. Conversaciones simples, días comunes, decisiones pequeñas. Todo empezó a cambiar de contexto. Lo que antes era rutina ahora tenía otra lectura. No porque hubiera señales claras, sino porque ahora sabía lo que pasaba en paralelo. Esa es la parte más dura, entender que viviste algo real para ti, mientras para la otra persona era solo una parte de un sistema más grande. La sensación no era solo pérdida. Era reemplazo. No ocupaba el mismo lugar que creía. No tenía la exclusividad que asumí durante años. Y eso cambia la forma en la que uno se ve a sí mismo dentro de la historia. No es solo que alguien más estuvo presente. Es que estuvo integrado de una forma constante, sostenida, mientras yo mantenía una versión incompleta de la realidad. Intenté ubicar un punto donde pudiera decir aquí empezó todo. No lo encontré. Porque no hay un inicio claro cuando las decisiones se repiten sin interrupción. Eso elimina cualquier consuelo. No hubo un momento aislado que pudiera separar del resto. Fue continuo. Y lo continuo, cuando se oculta, se convierte en una segunda vida que crece sin necesidad de justificarse. No lloré en ese momento. No reaccioné como alguien que acaba de descubrir algo. Reaccioné como alguien que finalmente entiende algo que ya llevaba tiempo ocurriendo. Eso cambia todo. No hay sorpresa, hay confirmación. Y la confirmación pesa más, porque elimina cualquier margen de duda. Ya no hay preguntas útiles. Solo hechos que no se pueden modificar.
Ahí entendí que no estaba en una relación rota. Estaba en una estructura que nunca fue lo que pensé. Y aceptar eso no es un proceso emocional intenso en el momento. Es algo más seco. Más directo. Más difícil de revertir. Porque una vez que ves el sistema completo, no puedes volver a interpretar las partes como si fueran independientes. Todo queda conectado de forma irreversible. La decisión no fue emocional. Fue estructural. Me senté a evaluar opciones como si estuviera revisando un contrato que ya no cumplía sus condiciones básicas. Seguir implicaba aceptar un sistema que no controlaba y que ya había demostrado ser estable sin mí. Terminar implicaba pérdida inmediata, pero control a largo plazo. No era una cuestión de orgullo. Era de viabilidad. Y la viabilidad, en ese punto, ya estaba comprometida. Consideré escenarios. Permanecer y exigir cambios. Separarme sin conflicto. Exponer todo y asumir consecuencias externas. Cada opción tenía costos distintos, pero un mismo punto de partida, la confianza no era recuperable. No por lo que pasó, sino por cómo pasó. La consistencia de su otra vida eliminaba cualquier base para reconstruir algo real. No se repara un sistema que funcionó demasiado bien en secreto. También evalué el impacto práctico. Finanzas compartidas, compromisos adquiridos, rutina diaria. No era solo una relación. Era una estructura conjunta que había que desmontar con precisión. Tomar una decisión impulsiva podía complicar todo más adelante. Así que lo hice de forma controlada. Revisé cuentas, separé responsabilidades, documenté lo necesario. No era frialdad gratuita. Era prevención. La conversación final no fue larga. No hubo negociación. Le comuniqué lo que ya había decidido. Sin amenazas, sin dramatismo. Solo hechos. No discutió. No intentó cambiar el resultado. Eso confirmó algo más, tampoco estaba luchando por mantener lo que teníamos. Lo aceptó con una rapidez que encajaba perfectamente con todo lo anterior. No era una ruptura inesperada para ella. Ese momento no tuvo cierre emocional. No hubo una escena final que marcara el fin. Fue más parecido a cerrar un archivo. Directo. Sin ruido. Y aunque eso podría parecer frío, en realidad fue coherente con todo el proceso. No se puede esperar intensidad en el final de algo que ya llevaba tiempo funcionando en paralelo sin transparencia. Al salir de esa conversación, no sentí alivio inmediato. Sentí claridad. Y la claridad, aunque incómoda, es estable. Sabía exactamente en qué punto estaba y por qué. No había dudas pendientes ni versiones alternativas que considerar. Solo una estructura que terminó y una decisión que ya no dependía de nadie más que de mí. Pensé que la distancia iba a traer calma. No pasó. Apenas corté el contacto, empezó el ruido. Mensajes constantes, llamadas fuera de horario, audios largos donde repetía lo mismo, que podíamos arreglarlo, que había sido un error, que esta vez sería diferente. No había análisis, solo insistencia. No estaba buscando entender lo que hizo. Estaba intentando recuperar lo que perdió sin cambiar la estructura que lo provocó. El tono cambió rápido. De promesas pasó a reproches. Dijo que yo estaba exagerando, que estaba destruyendo algo recuperable, que nadie era perfecto. Intentó mover la culpa hacia mí, como si mi decisión fuera el problema. Pero no había discusión válida ahí. No estaba reaccionando a un error aislado. Estaba cerrando un sistema completo que funcionó sin mí durante demasiado tiempo. Cuando vio que no respondía como esperaba, escaló. Empezó a publicar indirectas en redes. Frases ambiguas, historias manipuladas, insinuaciones diseñadas para dejarme mal sin dar contexto completo. No mencionaba nombres, pero el objetivo era claro. Convertir la narrativa en su favor. Victimizarse. Presentarse como alguien abandonado sin razón. Era el mismo patrón, control de la versión, no de la realidad. Algunos conocidos reaccionaron sin preguntar.
Comentarios, mensajes, opiniones basadas en lo que ella mostraba. No respondí. No corregí nada. Sabía que entrar en ese juego solo ampliaba el conflicto. Pero observar cómo intentaba reconstruir su imagen a costa de la mía confirmó algo más: no había arrepentimiento real. Solo gestión de daño público. Intentó contacto directo otra vez. Más intensa. Más urgente. Promesas más grandes, argumentos más débiles. Decía que cambiaría todo, que eliminaría esa otra vida, que yo era lo importante. Pero sus palabras ya no tenían valor. No porque no pudieran ser ciertas, sino porque llegaban después de una estructura demasiado consolidada como para confiar en un cambio inmediato. Ahí entendí que la calma que esperaba no dependía de su silencio, sino de mi consistencia. Bloqueé lo necesario, limité cualquier canal de acceso y mantuve la decisión sin variaciones. No era una fase. Era el final. Y aunque el ruido externo seguía, internamente ya no había espacio para reconsiderar nada. No planeaba exponer nada. Pero cuando la narrativa empezó a afectar mi entorno directo, tomé una decisión distinta. No respondí con opiniones. Respondí con datos. Sin ataques, sin adjetivos. Solo información verificable. Movimientos, fechas, coincidencias. Lo mismo que vi yo, organizado de forma clara. No para convencer a todos, sino para establecer un registro que no pudiera distorsionarse. La reacción fue inmediata. Algunos dejaron de comentar. Otros empezaron a cuestionar la versión que habían aceptado sin verificar. No necesitaba que todos cambiaran de opinión. Solo que la historia dejara de ser unilateral. Cuando la información completa entra en juego, la manipulación pierde eficiencia. Incluí lo necesario sobre la otra persona. Sin exagerar, sin inventar. Solo su presencia constante dentro del patrón. Eso bastó. Porque la narrativa de error ya no se sostenía frente a evidencia repetida en el tiempo. No era un episodio. Era una relación paralela estructurada. Ella intentó responder. Más publicaciones, más explicaciones, más intentos de reencuadrar lo ocurrido. Pero cada intento abría nuevas inconsistencias. Cuando alguien intenta sostener una versión incompleta frente a datos completos, el desgaste es rápido. Y ese desgaste se volvió visible para los mismos que antes la apoyaban. El otro también desapareció. Cerró perfiles, eliminó actividad, cortó cualquier rastro visible. No fue una decisión coordinada conmigo. Fue una reacción lógica a la exposición. Cuando una estructura deja de ser privada, pierde su funcionalidad. Y sin esa privacidad, lo que sostenían dejó de tener sentido operativo. Después de eso, el ruido bajó. No porque todo se resolviera, sino porque ya no había espacio para sostener la versión inicial. Yo no gané nada en ese proceso. Solo cerré una narrativa que se estaba construyendo en mi contra. Y con eso, eliminé la última variable externa que podía interferir con el cierre real. El proceso legal avanzaba claro hasta que cambió el tono. Ya no era solo cerrar. Era intentar quedarse con más. Propuso reparticiones desproporcionadas, justificadas con argumentos emocionales, no legales. Hablaba de compensación, de errores humanos, como si eso alterara la estructura de lo que correspondía. Pero todo ya estaba documentado. Cuentas separadas, movimientos registrados, decisiones previas claras. No había margen real para reinterpretar. Cuando entendió que no iba a ceder, cambió la estrategia. Pasó a las súplicas. Mensajes directos, insistentes. Decía que aún estaba a tiempo de hacer lo correcto, que no tomara decisiones de las que podría arrepentirme. Intentó apelar a una versión de mí que ya no existía. No estaba evaluando emociones. Estaba ejecutando una decisión basada en hechos que ella misma había sostenido durante años. El proceso dejó de ser privado. Sus padres intervinieron. Llamadas, mensajes, presión indirecta. No discutían los hechos. Cuestionaban la decisión.
Me acusaban de ser egoísta, de querer dejarla en ridículo, de humillarla innecesariamente. Como si el problema fuera la exposición del resultado y no la causa que lo generó. Era un intento claro de cambiar el foco sin tocar la base del conflicto. El ruido creció. Comentarios fuera del círculo cercano, versiones incompletas que empezaron a circular. El tema dejó de ser solo nuestro. Se convirtió en conversación externa. No por complejidad legal, sino por el escándalo que estaban construyendo alrededor. Cada intervención añadía más presión, pero no cambiaba los documentos. Y en ese punto, los documentos eran lo único relevante. El rumor llegó a mi familia. Mis padres escucharon versiones filtradas antes que mi explicación directa. Preguntas, dudas, preocupación. No reaccionaron con acusaciones, pero necesitaban claridad. Les mostré lo mismo que ya estaba en proceso legal. Sin adornos. Sin interpretaciones. Eso bastó. Porque, de nuevo, cuando los datos son consistentes, no necesitan defensa emocional constante. El cierre se mantuvo firme. No cedía a presión externa ni a intentos de manipulación emocional. Lo acordado se ejecutó según lo establecido. Sin concesiones fuera de lo justo. El escándalo continuó un tiempo más, pero ya no afectaba el resultado. Porque al final, lo que define un proceso así no es el ruido alrededor, sino la estructura que lo sostiene. Y esa ya estaba cerrada. El ruido no desapareció de inmediato. Pero dejó de importarme. Mientras ella seguía intentando sostener una versión que ya nadie podía defender con claridad, yo dejé de mirar. No bloqueé todo por impulso. Simplemente dejé de consumirlo. Porque cuando entiendes completamente una situación, seguir observándola solo es perder tiempo. Los comentarios empezaron a cambiar sin que yo hiciera nada. Personas que antes reaccionaban a su favor comenzaron a cuestionar. Preguntas simples. Dudas lógicas. Comparaciones entre lo que decía y lo que ya se sabía. No fue un ataque. Fue desgaste natural. La narrativa dejó de ser controlada. Un comentario en particular se repitió más de una vez, ¿no eras tú la que lo expuso? No respondí. No hacía falta. Cuando otros empiezan a hacer las preguntas correctas, intervenir arruina el proceso. La verdad no necesita defensa constante, solo espacio. Su actividad en redes bajó progresivamente. Menos publicaciones, menos intensidad. No fue una disculpa ni un cierre público. Fue una retirada silenciosa. El mismo canal que utilizó para manipular percepción dejó de servirle cuando ya no podía controlar la conversación. Yo hice lo contrario. Sin anuncios. Sin discursos. Empecé a reconstruir lo básico con disciplina. Entrenamiento constante, horarios definidos, enfoque en lo que sí dependía de mí. No era una reacción emocional. Era estructura. Y la estructura, con el tiempo, se nota más que cualquier explicación. Volví a salir con amigos. Sin necesidad de justificar nada. Conversaciones normales, espacios sin tensión. Nadie necesitaba detalles constantes. Lo importante era que todo volvía a un punto estable. Sin ruido. Sin versiones paralelas. Meses después, apareció alguien. Sin prisa. Sin intensidad forzada. Solo claridad. No tuve que revisar nada, no tuve que dudar. Todo era transparente desde el inicio. Y esa diferencia, después de todo lo anterior, no se siente como emoción fuerte. Se siente como control. Mi ex intentó contacto una vez más. Un mensaje largo. Explicaciones, arrepentimiento, promesas. Lo leí completo. No por interés, sino por cierre. Respondí con una sola línea. Ya no estoy disponible para esa versión de mi vida. Después, bloqueé el último canal que quedaba. No volví a hablar del tema. Ni en privado ni en público. Porque no había nada más que agregar. Todo lo importante ya había pasado. Y repetirlo solo le daba relevancia a algo que ya no tenía espacio en mi presente.
con el tiempo, su situación se volvió más visible. Consecuencias reales, no dramáticas, pero constantes. Decisiones que pesan cuando ya no hay estructura que la sostenga. Yo no intervine. No observé de cerca. Simplemente seguí avanzando. Mi enfoque cambió por completo. Más estabilidad, mejor control financiero, mejor condición física. No como revancha. Como estándar. Porque después de perder tiempo en algo que no era real, lo único que tiene sentido es no volver a operar por debajo de cierto nivel. Al final, no hubo cierre emocional espectacular. Hubo algo más útil. Mientras ella intentaba explicarse, justificar y sostener lo insostenible. Yo ya estaba viviendo una vida que no necesitaba explicación.